Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá damos la bienvenida a la profesora Sandra Carrizo, que nos conocemos Hola. De primaria, la verdad, de después primaria, así compañerita de que secundaria y vuelta cuando estábamos trabajando como docentes, en la escuela ambas. Boeta. Sí, Así que hemos recorrido un largo diferentes, trayecto sí, nos juntas. reconocemos. Sí. Sandra es profesora para el GB3 y polimodal en tecnología, licenciada en gestión educativa, con doctorado en educación. Bueno, quisiéramos saber acá si nos puedes contar tu experiencia como en las exposiciones en los congresos internacionales, nacionales. Ujú, bien. Bueno, a mí como técnica, te digo, técnica Sí. química, siempre me gustó la parte de investigar, ver, probar, investigar, ver qué es lo que pasaba con ciertas Ujú. cosas. Por eso empecé, bueno, la carrera primero de ingeniería química, después de profesorado y bueno, siempre me gustó estudiar. Y hasta que llegué al doctorado, que ahí me di cuenta que era lo que más me gustaba, que me Ajá, fascinaba la parte de investigación. qué bueno. Entonces, cuando empecé a investigar el tema mío, que era los factores institucionales y psicosociales que influyen en el rendimiento académico de los alumnos del ciclo básico secundario, Ajá. ese era mi tema, que yo lo pensaba hacer nada más para la ciudad de San Juan, las escuelas de la capital. Sí. Cuando lo presento en la universidad me dice, no, dice, se puede explayar más y hacerlo en toda la provincia. Ah, buenísimo. Dijimos, bueno, ¿aquí qué Ah, hago? Porque había que investigar trabajar. todas las escuelas, viste, de toda la provincia a nivel secundario, yo dije, no, es muchísimo. Claro. Tomaré una escuela por departamento. Así Ajá. hice. Tomé, por ejemplo, como era del ciclo básico, tomaba un cuarto año de la escuela secundaria que fuera una escuela cabecera, por ejemplo, de que las que estuvieran cerca de la plaza departamental, que eran las Ajá. escuelas más grandes en matrícula. Sí. Bien, de ahí tomaba cuarto año y me iba hacia atrás para ver qué es lo que pasaba en primero, segundo, tercer año en cuanto a las materias que más les gustaban estudiar a los chicos, las Ajá. materias que más rendían, la forma de Ah, estudiar, cómo lo estudiaban, cómo les ayudaban también desde la casa, sí, sí. qué pasaba con los profesores también, para Claro. averiguar si, por ejemplo, tomaban una evaluación o qué clases de evaluación se tomaban, si era Ajá. escrita, oral, si hacían Wow. ponencia, o sea, muy Un enriquecedora, te trabajo. digo, el trabajo que se hizo. Y bueno, y después se dividió en sectores y consideré unos departamentos que estuvieran cerca de la provincia de San Juan, a menos de 30 kilómetros, que creo que eran 6 departamentos, y después los de los alrededores que estuvieran más lejos. Y ahí hubo diferencia de, por ejemplo, las materias que se le van a rendir, que uno dice, no, bueno, matemática en general para todos, lengua les costaba más en la parte de las que estaban en escuela cercanas, o sea, del centro, les costaba más Sí. lengua que las escuelas de los departamentos más alejados. Allá tenían mayor problema en ciencia, en Ajá. física, en química, en inglés. No sé si seguirá eso estando todavía vigente. Claro. Creería que no ha variado mucho. Claro. Pero bueno, y la forma de estudiar, que los chicos Sí. estudiaban, viste, más bien de memoria, Ujú. no razonando. Y bueno, es muy enriquecedor. Y de ahí apareció esta experiencia de dar a publicar. Ah. Estos Ah, aprendizajes y conocimientos que aparte uno sí una investigación. muy enriquecedor. Claro. Entonces participé en un congreso en Nueva York, Ajá. un congreso de educación, todo de educación, también en Colombia, Qué en Madrid, lindo. en Chile. Bueno,
y me gustó, viste, Maravilloso. dar a conocer qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que daba a conocer, viste, este trabajo de investigación. Claro. Así que bueno, de ahí después surgió un trabajo de investigación que estaba haciendo la doctora Miriam Arancibia Ajá. en la Facultad de Ciencias Sociales con un trabajo de comprensión lectora, o sea, patrones de aprendizaje Ajá. y evaluación de calidad educativa, Ah, que era un trabajo de investigación para los alumnos de primer año que ingresaban a la facultad de 5 ajá. carreras, que era la Facultad de Abogacía, Ciencias Económicas, Trabajo Social, la Tecnicatura en Administración Pública y ¿cuál es la que me queda? Administración de Empresa, no sé si lo dije. Bueno, son 5 carreras. Sí. Averiguamos ahí qué es lo que pasaba con los alumnos que ingresaban a primer Ujú. año. Les tomamos una evaluación para saber el nivel de comprensión lectora que traía Ah, de la secundaria. sí, sí. Y después veíamos, eso fue a ponerle más o menos en marzo, abril, apenas ingresaban, y después tomamos otra evaluación en octubre Ah, para ver bien. cómo fue el avance. Y bueno, de este libro que sale acá, viste, que lo publicamos, Ay, que no te mostrarlo digo para que es lo el vean. trabajo de investigación realizado por 3, o sea, doctora, la que llevaba el trabajo de investigación a cargo era Dolly Arancibia, y como alumnas adscritas a la investigación estaba Sí. Marianela Merlo y yo. Así que Ajá. bueno, fuimos las 3 las que dimos el lugar al Qué libro, que ahí lindo. está, es muy interesante, están todos los aportes, qué es lo que aparecieron, como ¿Puedes decir el nombre del libro? es patrones de aprendizaje y evaluación de la calidad educativa. Ujú. Bien, que se hizo y este libro también participó en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que lo Buenísimo. dimos a conocer, creo que fue, esta investigación la hicimos en el 2020 y salió el libro 2021, así que Ujú. participaríamos en el, no sé si en el 21 o en el 22, hicimos la ponencia ya en la Qué Feria del Libro. lindo. Es muy lindo. Y bueno, interesante para saber, también se lo dimos acá cuando vino el presidente, como dio la parte de comprensión lectora, todo este, viste que Ajá. fue en septiembre de hace, a ver, el año y medio más o menos, claro, cuando asumió. Entonces se lo entregué en mano a él para ver Ajá. si lo leían y lo tenían en Claro. cuenta porque es muy interesante. Pero bueno, Seguro. no sé si, si avanzó mucho, pero bueno, ahí está. Está bien. Qué lindo. Para La nosotros verdad un logro. que maravilloso lo que has hecho ahí. Sí, es lindo investigar. Y bueno, y después hicimos otro libro, que Ajá. este es otra. Bueno, en este libro tenemos un capítulo, porque son 4 capítulos Sí. que consta, donde el primero es la influencia de los patrones de aprendizaje en la comprensión lectora, en la competencia lectora. El segundo capítulo está dado por Marianela Merlo, que son los aportes a la calidad educativa, la entrevista, cómo fue la entrevista de los chicos, como Ajá. método de análisis en la relación de patrones de aprendizaje y competencia lectora. El tercer capítulo es de Dolly Arancibia sobre evaluación de la calidad educativa en Argentina. Y el cuarto es el mío sobre factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos del nivel primario, medio. Que este sería parte de la tesis, ese capítulo, Ajá. que era la tesis doctoral. Claro. Y bueno, y este otro libro que es también sobre Ay, mostrarlo para que lo vean ahí. educación emocional en nivel superior. Ajá. Este es una investigación también en educación comenzamos porque es parte de una tesis doctoral. Ajá. Empezamos a averiguar, la doctorando es Alejandra Gordillo, y yo soy la directora de tesis. Ajá. La presentó, tiene algunas correcciones que hacer, así que bueno, la tiene que volver a presentar nuevamente. Pero es muy, muy interesante la parte Aparte un tema hermoso. de educación Claro. emocional, porque comenzamos con el nivel primario, Ajá. preguntándoles a las maestras cómo enseñaban ellas la parte de educación emocional, eh, las formas, si habían algunos dibujos o formas de llegar al alumno. Ujú.
Y bueno, y ellas, la enseñanza durante el transcurso de la enseñanza en el profesorado de nivel primario, no se los daban directamente como educación emocional. Si ellas tenían algún problema o algo internamente o si ellas tenían interés sobre el tema, directamente Sí. ellas buscaban algún curso y lo hacían. Pero no era que les bajaran directamente. Ah, Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a averiguar qué pasaba en los institutos de superiores claro. de formación docente. Y sí. Y de ahí veíamos también que habían falencias. Entonces seguimos más arriba. Llegamos al ministerio, hicimos la encuesta a la ministra de Educación, a los directores de área, también Claro. a los directores de los institutos superiores, todos de formación primaria. Y bueno, empezamos a ver que en la ley está la parte de educación emocional, pero Claro, pero no se aplicaba. va. Claro. Entonces las chicas, Ajá. si tienen interés ellas en hacer algo o en investigar, bueno, tenían que hacer algún curso. Claro. Así que bueno, es interesante saber también qué es lo que pasa y nosotros hemos dado algunas charlas con Alejandra en la parte, a ver, ¿dónde era? Fuimos a Hacha y a un instituto de inglés también. Que era, pero bueno, es lindo compartir con ellos, ¿viste? Algunos Seguro. juegos o trabajos que se pueden hacer con los alumnos y los docentes. Que eso, ¿viste? A veces les llamaba la atención a los chicos porque o lo hacían por separado, los docentes por un lado y los alumnos por otro. Nosotros lo hicimos juntas. Claro. Entonces, para que compartieran, les gustó Seguro mucho, que así sí, que bueno. sí. Pero son vivencias que uno va Qué ejerciendo. bueno. No, pero qué apasionante lo que has hecho, muy lindo. Sí.